Avanzamos pues por esta galería que formó parte del antiguo claustro románico, un claustro que veremos al final de nuestro recorrido y del que todavía quedan partes medievales, pero que fue completamente reformada, estas otras galerías en forma de L que vamos a recorrer a continuación, en el siglo XVII, XVIII y sobre todo XIX, con esta configuración ya completamente moderna, a base de bóvedas de lunetos, entre las que además se abren óculos para la iluminación. Esta galería es la que en la actualidad expone la colección de pintura mural y tallas policromadas de época también medieval del Museo Diocesano, que vamos a pasar a ver a continuación. Una interesante, aunque pequeña colección, entre la que podemos ver muestras de sobre todo esculturas desde el siglo XII, las románicas, que serían las más antiguas, al siglo prácticamente XIV. Comenzamos por esta talla, que es quizá una de las más destacadas o la más destacada de toda esta colección, la Virgen de Marcuello o de Sarsamarcuello, procedente de esta parroquia de una pequeña población en el entorno de la zona de Loarre, y que, como vemos, pues sería realizada a finales ya del siglo XIII, casi principios del XIV. Una excelente talla que, como otras que vamos a ver, nos recuerdan la importancia que tiene este tipo de imaginería medieval, especialmente con esta iconografía de la Virgen Trono, de la Virgen como madre, que es de alguna manera la imagen que dio soporte a muchos de los fieles medievales que veían en este tipo de imágenes la seguridad, la ternura, la protección que transmite la imagen de la madre, que los aleja del peligro en ese mundo cambiante e inestable que era el mundo medieval. La serenidad en las miradas de estas imágenes, su gesto tierno con unas ligeras sonrisas, pero también su majestuosidad en esos tronos elegantes, ricamente policromados y por supuesto coronadas y ataviadas como reinas también del cielo, de la tierra, y también de alguna manera asimilando la iconografía a lo que serían las poderosas monarquías medievales del momento. Son imágenes protectoras, imágenes de salvación, que transmiten con su mirada fuerte, firme, pues esa verdad auténtica de la fe cristiana. Esta imagen, como decimos, procede de esta localidad de Sarsamarcuello y probablemente su origen haya que buscarlo en estas ruinas próximas a la localidad de Sarsamarcuello, que son el castillo y también la iglesia de Marcuello, unos restos, como vemos, absolutamente arruinados, de donde procederían muchas de estas viejas tallas, de estas tallas que de alguna manera siguen manteniendo la devoción, precisamente porque esa fuerza que tienen y esa manera de proteger a estas pequeñas poblaciones medievales se sigue manteniendo a lo largo de los siglos, prácticamente hasta la actualidad. Es una imagen esta de la Virgen de Sarsamarcuello, como digo, de las más destacadas de la colección del museo, porque fue precisamente gracias a la intervención que se hizo sobre ella en el año 1993 cómo se consiguió destacar y recuperar su policromía original. Esta imagen estaba completamente repintada en época posterior, en época barroca, y poco a poco se fueron levantando esos repintes para observar con gran sorpresa cómo la imagen conservaba la pintura original de época medieval, estos vivos colores, estas decoraciones romboidales que imitan aplicaciones en las propias telas, o la decoración también que imita pues los vaciados y los torneados del trono. Por supuesto, la viveza de esos colores, incluso en los mantos, que aunque ahora nos parezcan parduzcos, eran en realidad mantos que llevaban corladura de plata, que brillaban casi como si fueran imágenes de platería, imágenes realizadas por orfebres. Vamos a ver más de cerca la belleza, sobre todo de los rostros de esta imagen de la Virgen de Sarsamarcuello, de ojos almendrados, con esa sonrisa, tanto la madre como el hijo, y sobre todo con esa gran elegancia. Como digo, imágenes protectoras, imágenes que conservan de alguna manera todavía la fuerza de esa imaginería medieval, de esa imagen de protección y de devoción. Vemos también otra imagen que se integró recientemente en la colección, también de época medieval. Es la imagen de un santo obispo, en este caso de pie, procedente de una localidad próxima a Huesca. En realidad esta imagen es de una colección particular y se ha depositado
como digo, en el museo para su restauración primero y posteriormente su exhibición. Desconocemos qué obispo pudo ser el que representa esta imagen, un obispo joven, como vemos, imberbe, y sobre todo destacando de ella la hermosa policromía que conserva, por un lado, carnaciones en el rostro, pero sobre todo porque es una talla que está completamente dorada, que conserva el pan de oro original tanto en las vestiduras como en la mitra. Y vemos además la originalidad de que en la parte posterior tiene un pequeño hueco, seguramente destinado a albergar reliquias de este santo obispo, que se conservarían pues en alguna pequeña iglesia, en alguna pequeña capilla de devoción de esta localidad de donde procede. También a destacar el importante trabajo de restauración que llevan muchas de estas imágenes. Aquí vemos cómo llegó esta talla a nuestro museo diocesano, el rostro de este santo obispo, que como vemos estaba pues completamente perdido, con pérdidas de color, con pérdidas en la policromía y también con importantes pérdidas incluso en su propio volumen. Y vemos cómo quedó esta misma talla, este mismo rostro, después de su restauración dentro del taller que el Museo Diocesano tiene en sus instalaciones. Se limpió y se recuperó en gran medida, reintegrando incluso las pérdidas de policromía que presentaba en algunas zonas. Otra imagen muy destacada dentro de esta colección de tallas que conservamos en nuestro museo es la conocida como Virgen de la Malena, una imagen medieval, una de las más antiguas que tenemos en la colección y también una de las más antiguas que conservamos de la ciudad de Huesca. Esta imagen procede de la antigua iglesia de Santa María Magdalena, muy próxima a la catedral, una iglesia que fue fundada ya muy poco tiempo después de la reconquista de la ciudad por parte de Pedro I. Una iglesia pues que se dotaría de ajuar, de mobiliario, de imágenes a lo largo del siglo XII, del siglo XIII y que además fue reformada en diferentes momentos ya a principios del siglo XX porque amenazaba ruina, porque estaba ya abandonada, se cerró y se demolió en parte. Muchas de las imágenes de los retablos de esa antigua iglesia de la Malena pasaron a la catedral y allí se conservaron también como imágenes de devoción. La curiosidad de esta imagen de la Virgen de la Malena o de la iglesia de la Malena de Huesca, una de las más antiguas, aunque desgraciadamente arruinada de nuestra ciudad, la curiosidad, como digo, es que es una imagen que fue reconvertida, que fue de alguna manera disfrazada, podemos decir, o falsificada en el siglo XX. En torno a los años 20 de ese siglo XX, la imagen fue reconvertida en una Virgen de Montserrat, en una moreneta. Se repintó por completo la imagen medieval, incluso se le colocó o se talló sobre la cabeza de la Virgen y el Niño estas coronas de época moderna y en la parte trasera se adosó estos relieves de estuco que imitaban los montes de Montserrat. Incluso la cara de la propia imagen se pintó de color oscuro para asemejarla más a esa devoción de la Virgen de Montserrat. ¿Por qué? Pues porque en la iglesia de la Malena se fundó una cofradía de Montserrat y estos cofrades utilizaron o reutilizaron, reciclaron la vieja imagen medieval que estaría en el altar mayor para reconvertirla en Virgen de Montserrat. Esta imagen, como digo, cuando se cierra la iglesia pasa a la catedral y se vuelve a recuperar el aspecto medieval, el aspecto original de esta talla a partir de 2002, que es cuando se hacen las primeras catas sobre ella, para terminar la restauración en 2013, que es como en la actualidad se expone y se conserva en nuestras salas. De nuevo vemos ese color parduzco en los mantos del Niño y de la Virgen, que no debemos olvidar que en realidad corresponden a la corladura de plata que estaba aplicada sobre estas hermosas tallas medievales y que hacía que tuvieran reflejos prácticamente metálicos sobre los mantos y sobre los trajes que portaban. Vemos como muchas de ellas tienen la parte superior de la cabeza, tanto en la Virgen como en el Niño, cortadas. Esto es porque en época seguramente barroca, siglos XVII, XVIII, se les colocaba sobre la cabeza coronas metálicas, coronas en algunos casos de latón dorado, y
y también vemos como algunos de ellos han perdido parte de los volúmenes de los brazos o las manos, porque muchas de estas tallas se vestían también con vestidos originales, con vestidos de tela para adornarlas, para enriquecerlas, para hacerlas más reales, para adaptarlas a los tiempos, ya que eran imágenes medievales y en época barroca se requería otro tipo de estética, otro tipo de imaginería. Más tarde, en el caso de esta, además, como vemos, no solamente se eliminó todos esos aditamentos, sino que se reconvirtió en una imagen que, como estamos viendo en esas fotografías antiguas, ocultaba por completo el aspecto original. Una imagen de gran belleza, como digo, y muy significativa para la ciudad de Huesca, porque es la más antigua que conservamos de la ciudad, junto a la Virgen de Salas, que también es otra de las imágenes antiguas de la ciudad, o la Virgen de Cillas, la original, la primitiva, que está también en nuestro museo. En todo el entorno de Huesca hubo un importante taller de escultura que en estos siglos hacía imágenes de este tipo, esta imagen, insisto, de la Virgen Madre, de la Virgen Protectora, que extendió pues, imágenes similares a esta por muchos centros de devoción importantes. Algunas hemos conseguido conservarlas y recuperarlas, otras, por desgracia, no han llegado hasta nosotros. Y por último, en esta galería de pintura mural y de tallas, destacar algunas de estas pinturas murales. En el caso de nuestro Museo Diocesano no es la parte más representativa de la colección, pero sí que podemos destacar, por ejemplo, este hermoso Pantocrátor, que procede de una iglesia de la zona del Somontano, que es la iglesia de San Andrés de Yaso. Vamos a ver también cómo de esa misma iglesia proceden otras pequeñas pinturas que formaban parte de un mismo conjunto y que adornaban el interior de estas iglesias medievales, muchas de ellas, como digo, en esta zona del Somontano, como el caso de San Fructuoso de Viarge, de San Miguel de Foces, de Santa María del Monte en Liesa, Arbaniés, Barluenga, Monflorite, Pompien. Muchas de estas iglesias en estos siglos, a caballo entre el estilo todavía románico y el inicio del gótico, decoraron sus muros, decoraron sus piedras sillares con pinturas murales al fresco como las que vemos aquí. Muchas de ellas fueron también destruidas, otras arrancadas y trasladadas a estos soportes móviles para ser expuestas en el año 1949, cuando por nuestro territorio pasaron restauradores de origen catalán, concretamente los Gudiol, Ramón Gudiol, uno de ellos, que arrancó parte de estas pinturas y en algún caso se trasladaron a museos aragoneses, a museos diocesanos, museos de la Iglesia o museos de Bellas Artes. En otros casos se trasladaron a museos catalanes. Vemos el origen de esta iglesia de San Andrés de Yaso por el exterior y vemos cómo es en la actualidad el interior de San Andrés de Yaso, que conserva parte del viejo ábside medieval, donde hemos hecho esta recreación de estas pinturas y donde ya el resto de la iglesia se reformó en época posterior, en época barroca, y conserva pues esos enlucidos, esos yesos con esas decoraciones más modernas, pero toda la iglesia la debemos imaginar recubierta en su piedra sillar, en sus muros de piedra con pinturas medievales, porque era lo habitual decorarlas en época medieval de esta manera. Y comprobamos pues la belleza de estas imágenes, que también tienen mucha fuerza por su simplicidad, por esas líneas tan marcadas de dibujo, con colores planos, y que era una manera pues de intentar mostrar en la cabecera de los templos a los fieles la historia sagrada y también la historia de muchos de estos santos de manera convincente. Abandonamos esta galería destinada al arte medieval. Esta galería que hemos visto formaba parte del antiguo claustro románico, reformada en época posterior, y a través de una puerta nos adentramos hacia el interior de los restos que conservamos de la parte más antigua de la catedral, lo que denominamos el claustro o los restos del claustro románico.